Bueno, acá un poco de todo lo que vamos a ver, la catálisis biológica, la cinética enzimática, los mecanismos de regulación, enzimas alostéricas. Bueno, la idea es desarrollar en 4 partes lo que les comentaba recién, incluyendo la parte de vitaminas y coenzimas relacionadas a este tema. Bueno, ¿por qué estudiamos las enzimas? Porque tienen una implicancia muy importante a nivel celular, permiten el 99%, por decir una estadística, en el sentido de que una gran parte de las reacciones que se catalizan en, en la célula son llevadas a cabo por enzimas. Eh, Razón por la cual son de gran parte del metabolismo a nivel celular está mediado por las enzimas. Por lo tanto, es un tema que va a ser de gran relevancia para el abordaje de las próximas materias como microbiología, como fisiología animal, genética, siempre van a aparecer las enzimas. Bueno, primero que nada, ¿qué es un catalizador? Esto es un pequeño recordatorio de química general. Acuérdense que lo que decía un catalizador era disminuir la energía de activación, ¿sí? Esa energía que debía vencer para que la velocidad, eh, para que la reacción se dé, ¿sí? Entonces, eh, las enzimas tienen la misma función de disminuir la energía de activación. Por lo tanto, eso hace que la reacción aumente su velocidad. Bueno, un poco acerca de la historia de las enzimas. Arranca ya en el siglo XIX, cuando se estudió la fermentación de los azúcares. eh, y porque en esa época, digamos, se pudo determinar que digamos, se podría hidrolizar en este caso eh, eran las levaduras que podían hidrolizarlas y obtener las enzimas eh, para realizar todo el proceso de fermentación. Y en el año 1926 se cristalizó por primera vez la ureasa y se demostró a su vez que que las enzimas eran proteínas. Sí, entonces, ¿qué van a hacer las enzimas? Van a ser eh, proteínas capaces de catalizar reacciones biológicas. Se diferencian de los catalizadores. eh, bueno, una de las grandes diferencias con los catalizadores que no son de origen biológico es su alta especificidad. O sea, las enzimas pueden llegar a catalizar la formación de ciertos isómeros, ópticos inclusive, cosa que con un porcentaje de un 100% de formación del mismo producto, mientras que un catalizador no biológico nunca llega a esos porcentajes y siempre forman mezclas de isómeros. Entonces, lo que diferencia fundamentalmente es que catalizan reacciones muy específicas, como le decía. Otro punto importante es que pueden acoplar reacciones, cosa que va a ser de gran utilidad en muchos de los procesos de biosíntesis y degradación de compuestos a nivel celular. Y el otro punto que es muy importante es que su actividad puede ser regulada. Y este es un punto crucial también para el metabolismo. Bueno, ¿cómo podemos explicar a grandes rasgos el funcionamiento enzimático? Cuando ustedes estudiaban la cinética química tradicional,
estudiaban que había un número de, digamos, el choque para que me forme el producto tenía que ser un choque efectivo, o sea, un choque que conduzca a la formación del producto. Entonces, razón por la cual ahí empezaba a jugar un rol la orientación en que chocaban las moléculas, etc. Razón por la cual en la cinética tradicional, eh, por ejemplo, a medida que yo aumento la concentración, aumenta la velocidad de reacción. Eso es porque aumenta las probabilidades que se dé un choque efectivo. En el caso de las enzimas, lo que ocurre es que, miren, aquí tengo el caso de colisiones que no son productivas, o sea que no llevan a la formación de productos, y este sería el caso de una colisión que lleva a la formación de un producto. Entonces la enzima lo que hace es agrupar los sustratos de manera que la reacción siempre se dé en forma que conduzca a la formación de un producto. Entonces, esto hace que aumente tanto la velocidad de reacción, porque la velocidad de reacción iba a estar relacionada al número de choques efectivos, o sea, choques que conducían a la formación de un producto. Como en este caso la colisión siempre es igual porque la enzima me permite que la orientación sea siempre la misma, eso produce un gran aumento en la velocidad de reacción. Entonces, no hacen factibles las reacciones que son imposibles. Esto quiere decir, si el delta G es positivo, la reacción no va a ocurrir, ¿sí? Sí, lo que permiten es aumentar la velocidad de reacción. Otro punto importante es que hacen posible que en condiciones fisiológicas tengan lugares reacciones que sin catalizar requerirían condiciones extremas. ¿A qué se refieren estas condiciones extremas? A las condiciones de alta presión y alta temperatura. Generalmente en la célula tenemos presiones eh, moderadas de una atmósfera y temperaturas también moderadas que van entre 25 grados y hasta 50 grados aproximadamente con sus variaciones, pero no son condiciones extremas. Entonces en estas condiciones extremas, en estas condiciones que no son extremas, uno esperaría, sería muy difícil que se lleven a cabo este tipo de reacciones a la velocidad que se llevan si no fuese que participan las enzimas. Bueno, y esto es lo que les decía al inicio, prácticamente todas las reacciones químicas que tienen lugar en los seres vivos están catalizados por enzimas. Bueno, hay una nomenclatura especial para las enzimas. En algunos casos, algunas enzimas, fíjense como la tripsina y la amilasa tienen nombres históricos, ¿sí? Algunos tienen nombres particulares como el alcohol deshidrogenasa. Y en el caso de los más recientes tienen nombres derivados, por ejemplo, del gen que codifica la enzima. En general nosotros vamos a, en algunos casos, usar los nombres históricos. Por ejemplo, cuando hagamos el trabajo práctico de hidrólisis del almidón, generalmente hablamos de la amilasa. Y en otros casos vamos a utilizar la nomenclatura a partir del nombre sistémico. El nombre sistémico consta de tres partes: el sustrato, ¿sí?, el tipo de reacción que cataliza y la terminación asa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la reacción de la glucosa con el ATP para formar glucosa 6-fosfato, el nombre de la enzima sería ATP glucosa. Fíjense que el nombre es bastante sencillo: ATP glucosa fosfo, porque transfiere un grupo fosfato, transferasa, que es el tipo de reacción, fosfotransferasa, y la terminación asa. Generalmente este tipo de nomenclatura la vamos a encontrar, por ejemplo, cuando abordemos el tema de la fosforilación oxidativa.
Bueno, la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular agrupa todas las enzimas en 6 categorías: las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las liasas, las isomerasas y las ligasas. Esta institución de alguna manera es como que se ha encargado de nuclear todo lo que es la sistemática de las enzimas. Y en el caso de nuestro curso nos va a interesar la agrupación de estas. El código de la Comisión Enzimática de la Unión de Bioquímica y Biología Molecular eh, se expresa de manera que indica, tiene 4 números, de los cuales el primero corresponde al tipo de reacción. Fíjense que en este caso lo que era la ATP glucosa fosfotransferasa, que también se denomina con el nombre más histórico como glucoquinasa, fíjense que tiene el código que sería la 2712, donde el primer número corresponde a una de estas 6 categorías que les nombraba anteriormente. El segundo corresponde al tipo en este caso como una transferasa, al tipo de grupo que transfiere. Este es como transfiere un grupo fosfato, es fosfotransferasa. El cuarto es, en este caso como también es una transferasa, el aceptor, ¿sí? Y en el caso del cuarto, que el oxidrilo, que es el aceptor, digamos, pertenece a una glucosa, ¿sí? De todas maneras, no es necesario que se aprendan cada uno de estos, no es eh, la idea de este curso por lo menos. Sí que tengan idea de la agrupación de estas 6 eh, clases, grandes clases en que se diferencian las enzimas. Entonces, de estas 6 grandes grupos, 6 grandes clases, tenemos las oxidorreductasas. Van a ser enzimas que catalizan la reacción donde siempre que haya una oxidación, o una oxidación o una reducción. Eh, en este caso, acuérdense bien de saber designar el estado de oxidación de cada uno de los carbonos para poder darse cuenta si hubo una oxidación o no, ¿sí? En este caso, fíjense que este carbono, ¿sí?, pasa de 0 a +2 y ahí tengo la oxidación. Ese par de electrones es tomado en este caso por un cofactor que es el NAD, que se va a reducir. Este tipo de reacciones también, fíjense que la enzima, el nombre histórico es lactato deshidrogenasa. Esto es porque en orgánica cada vez que se produce una pérdida de hidrógeno está relacionado a una oxidación del compuesto. Bueno, las transferasas, en este caso, fíjense que se produce la transferencia del grupo amino desde la alanina al alfa-cetoglutarato para formar, en este caso, el ácido glutámico y el piruvato. Esta es una típica reacción de transaminación que estudiaremos más adelante. Las hidrolasas, este es el caso, por ejemplo, de la pirofosfatasa, en donde, fíjense que aquí yo lo que tengo que tener en cuenta es que hay una hidrólisis del agua, ¿sí? En este caso, fíjense que tuvo que haber una hidrólisis del agua para poder formar nuevamente 2 moléculas del grupo fosfato. Bueno, en el caso de las liasas, son enzimas que catalizan la ruptura de la molécula, pero no hay en este caso una reacción de oxidorreducción. Entonces es una forma de poder, porque a veces se pueden confundir con las reacciones de oxidorreducción. Bueno, en este caso fíjense que no participan los cofactores ni NAD ni FAD, ni ubiquinona ni ubiquinol, y no hay una transferencia neta de electrones. Por ahí es una forma de que ustedes
observen que es una liasa, si no es una oxirreductasa, para que las diferencien. Bueno, las isomerasas catalizan reacciones de isomerización. En este caso es un isómero óptico que pasa la L-alanina a formar la D-alanina, pero hay otros casos en el metabolismo primario, como por ejemplo el caso de la glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, es una isomerasa que actúa y que forma parte de la glucólisis. Bueno, y en el caso de las ligasas que permiten la unión a un grupo químico, como puede ser en este caso el amonio, la reacción del ácido glutámico para formar la amida derivada que es el ácido glutámico, la glutamina, perdón. Bueno, vamos a ver ahora entonces la cinética enzimática. En el caso de esta varía un poco respecto de la cinética que ustedes vieron en química general y ahora vamos a ver un poco cuáles son las. Primero que nada, ustedes veían en la cinética química tradicional, digamos que responde a este modelo donde el sustrato se convierte en el producto. En la medida que yo aumento la concentración de sustrato, va a aumentar la velocidad de reacción. Esto estaba dado porque en la medida que yo aumento la concentración de sustrato, aumenta la cantidad de choques efectivos, como decíamos al inicio de esta clase. En el caso de la cinética enzimática, fíjense que no es así. En la medida que yo aumento la concentración de sustrato, llega un momento que la velocidad al inicio sí aumenta casi linealmente, pero llega un momento que empieza a disminuir hasta que llega un momento que llega una asíntota y llega a un valor máximo. Esto se llama hipérbola rectangular y obedece a este modelo que vemos aquí abajo, donde no es que, como en el caso de la cinética tradicional, donde el sustrato directamente se convierte en producto, donde tengo una constante directa y una constante inversa, sino que aquí primero tiene que formarse un complejo entre el sustrato y la enzima que va a tener su propia constante directa y su propia constante inversa, y luego tendré la formación de ese producto en la liberación para la formación nuevamente de la enzima y la formación nuevamente del producto. En este caso tenemos este K2 porque de alguna manera es la reacción generalmente que es la reacción más lenta dentro de este modelo o es el proceso más lento y es la que me define la velocidad de reacción. O sea, la velocidad de toda esta reacción de este sustrato en este producto va a estar determinada por esta K2 que generalmente es la más lenta, ¿sí? O la de menor valor respecto de estas dos constantes. Bueno, esto es un punto importante para que no se confundan, o sea, si la velocidad de reacción aumenta en forma lineal en la medida que yo aumento, pero la concentración de la enzima, no la concentración de sustrato. O sea, si yo aumento la concentración de sustrato, aumenta, eh, digamos, se forma el modelo de la hipérbola rectangular como veíamos recién. En el caso de que yo aumente la concentración de enzima, sí aumenta en forma lineal. Bueno, esta hipérbola rectangular responde a la ecuación de hipérbola rectangular a por x dividido b más x, donde a y b son dos constantes. Esta ecuación fue determinada por Michaelis y Menden y ellos lo que, digamos, la representación de esta ecuación es la velocidad de reacción inicial
tiene dos valores constantes. Uno es la velocidad máxima, que está determinada para una concentración de enzimas, ¿sí? Y la Km, que es un valor característico también es una constante y un valor característico de cada enzima. Con esos dos valores y la concentración de sustrato puedo estimar la velocidad inicial de reacción. Ya vamos a ver más adelante una definición más completa de Km, pero fíjense que Km podemos decir que es la concentración de sustrato en donde la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima. Bueno, ¿cómo se llega a esta ecuación? Se llega de la siguiente manera. Primero tenemos que partir del modelo, ¿sí?, donde la enzima y el sustrato reaccionan para formar el complejo enzima-sustrato, y a su vez el complejo enzima-sustrato reacciona para formar el producto y la enzima. Entonces, fíjense que lo que plantean estos investigadores es que la tasa de cuando la reacción está en equilibrio, ¿sí?, la tasa de formación del complejo enzima-sustrato para un determinado es igual a la tasa de desaparición del complejo enzima-sustrato, ¿sí? Ahora, cuando el sistema está en equilibrio. Ahora, ¿de qué depende la tasa de formación del complejo enzima-sustrato y la tasa de desaparición? La tasa de formación depende de la constante directa, es una reacción de segundo orden, multiplicado por la concentración de enzima y multiplicado por la concentración de sustrato. Y la tasa de desaparición del complejo enzima-sustrato dependen de la constante inversa multiplicado por la concentración del complejo enzima-sustrato más la K2 multiplicado por la concentración de enzima-sustrato. Recordemos que K2 era la constante del proceso de liberación de la enzima más la formación del producto. Entonces, fíjense que la concentración de enzima en un momento determinado va a ser igual a ¿qué? A la concentración de enzima total menos la cantidad de enzimas que estén formando el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Por lo tanto, la tasa de desaparición del complejo que habíamos dicho anteriormente es igual a K1 multiplicado por, y en vez de aquí colocar concentración de enzima, que sería esto que está acá, lo reemplazo por la concentración de enzima total menos la concentración del complejo enzima-sustrato. Y lo multiplico por la concentración de sustrato. Y la tasa de desaparición sigue siendo la constante inversa multiplicada por la concentración del complejo más la K2 multiplicado por la concentración del complejo. Si yo reordeno esta ecuación, fíjense que me queda la constante inversa más K2 dividido la constante directa, me quedan tres constantes que me definen una nueva constante que es Km, ¿sí? La constante de Michael y Mende, que digamos era lo que habíamos dicho anteriormente, o sea que es la concentración de sustrato en donde la velocidad de donde la velocidad de reacción es la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Y matemáticamente es igual a la suma de estas constantes. Entonces, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para yo entender qué es lo que ocurre o qué me quiere decir que Km aumente o que Km disminuya, fíjense que lo que me dice, me está hablando de lo que pasa fundamentalmente entre la constante inversa y la constante directa, que son estas, la constante inversa, o sea, la constante para la formación del complejo enzima-sustrato y la constante para la disociación y la reformación del sustrato y la enzima.
O sea, cuando yo hablo de Km me está hablando prácticamente de esto y ya vamos a ver por qué. Bueno, yo puedo reordenar, ¿sí? Como a esto le denominé Km, porque es una constante, lo puedo reordenar. Fíjense que paso multiplicando, después paso sumando y saco factor común y nuevamente paso dividiendo y me queda toda esta ecuación donde la concentración del complejo enzima sustrato es igual a la concentración de enzima total por la concentración de sustrato dividido Km más la concentración de sustrato. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense que yo le había dicho anteriormente que la velocidad dependía de K2 porque era el paso más lento en este modelo. Entonces, como depende de K2, la velocidad depende de K2 multiplicado por la concentración de eh, el complejo enzima sustrato. Ahora, la concentración del complejo enzima sustrato es igual a todo esto, ¿sí? Lástima que no se los puedo pintar, sin tener en cuenta K2. Miren la diapositiva anterior. Entonces, si yo lo multiplico por K2, simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar K2 por todo esto que me da la concentración del complejo enzima sustrato. Si yo multiplico K2 por la concentración de enzima total, es igual a la velocidad máxima, porque como yo en ese caso tengo ocupado el total de las enzimas formando el sustrato, K2 por la concentración de enzima total eh, me daría la velocidad máxima, que es una constante. Por lo tanto, de ahí deriva, o sea, este múltiplo es la velocidad máxima multiplicado, y es una constante, multiplicado por la concentración de sustrato, dividido Km más la concentración de sustrato es igual a la velocidad inicial. Bueno, esta es la deducción de la fórmula de Michael y Mendel. Bueno, otra constante que es importante es la constante catalítica, que relaciona, por un lado, la velocidad máxima y la concentración de enzimas. La velocidad máxima depende, ¿sí?, de la concentración enzimática. Ya habíamos visto que era una relación lineal, o sea, en la medida que aumentaba la velocidad aumentaba la concentración de enzima, aumentaba la velocidad, ¿sí? Y ambas están relacionadas proporcionalmente por la constante catalítica. Por lo tanto, el cociente de la velocidad máxima dividido la concentración de enzima me da la constante catalítica. Cuanto eh, mayor es, digamos, la velocidad máxima para una menor concentración de enzima, menor es digamos, mayor es el valor de la constante catalítica. Eso depende, es característico de cada enzima. En general, cuando son enzimas que catalizan reacciones donde, por ejemplo, se tiene que eliminar algún producto que es muy tóxico, por ejemplo, las constantes catalíticas tienen un valor alto, que es, por ejemplo, el caso de la catalasa. ¿Sí? Fíjense que tiene 10 a la 7 el valor. Eso quiere decir que para muy pequeñas concentraciones de enzima siempre alcanza rápidamente alcanza la velocidad máxima de reacción, y esto es porque el peróxido de hidrógeno es tóxico para la célula y tiene que rápidamente ser convertido. En otros casos hay enzimas que tienen, fíjense, valores mucho menores de sus constantes catalíticos. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Dice, si la constante velocidad para la formación del producto K2 es mucho menor que K1 o que K2 o que K1 inversa, ¿sí? O sea, si la constante de velocidad para la formación del producto, que es K2, es mucho menor
que la constante directa y la constante inversa, como es frecuente, se puede despreciar K2 y Km es equivalente a ¿qué? A la constante inversa dividido la constante directa. Fíjense. Lo que les dice en ese apartado anterior es que si K2, acuérdense que Km era igual a que a K inversa más K2 dividido la K directa, la constante directa, que expresada en este modelo. Entonces, como K2 es mucho menor, porque como les decía yo es el paso limitante para la velocidad, la suma de esto lo puedo despreciar. Esto lo hacemos muchas veces cuando los valores están muy... Imagínense, si yo a 1 le sumo 0,00001, ¿sí? Es aproximadamente 1. ¿Se dan cuenta? Esto lo hacíamos mucho cuando calculábamos el pH, por ejemplo, en química general, que lo hacían y que despreciaban también sumando. Bueno, es la misma lógica, ¿sí? Entonces, si yo lo desprecio porque está sumando, fíjense que Km me queda igual a la constante inversa dividido la constante directa. Razón por la cual, si Km es muy pequeño, quiere decir que la constante inversa es muy pequeña y la constante directa es muy alta. Dicho de otra manera, quiere decir que tengo una gran afinidad por la formación del complejo enzima-sustrato y una poca afinidad por la hidrólisis y vuelta y la formación nuevamente del sustrato más la enzima. ¿Sí? O sea, entre estas dos constantes que me daría, digamos, en realidad la constante de equilibrio para esta reacción es la Km, en definitiva, que es la constante, es el cociente de dos constantes, ¿sí? Eh, es, lamentablemente no puedo escribir y me limita mucho, pero es la misma lógica que nosotros veíamos para cuando veíamos el equilibrio químico y que veíamos que el equilibrio químico es igual a una constante multiplicada por la concentración del sustrato, por ejemplo. Entonces la constante de equilibrio es el cociente tanto de la constante directa como la constante inversa. Y la lógica de esta constante también es la misma, lo único que tengo que tener cuidado es que está expresado en forma inversa a lo que normalmente expresamos la constante de equilibrio. Generalmente la constante de equilibrio, si nosotros digamos, si estaríamos hablando de la constante de equilibrio que ustedes venían estudiando en química general, en realidad sería el cociente de la constante directa dividido la constante eh, inversa, ¿sí? En cambio, en este caso, Km es al revés, es exactamente al revés. Es la constante inversa dividido la constante directa. Entonces, el razonamiento es exactamente al revés que para la constante de equilibrio que ustedes vienen trabajando para un equilibrio químico. O sea, en un equilibrio químico, cuando el valor de la constante de equilibrio es alto, me quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia la formación de los productos, que en este caso, por ejemplo, no es un producto en definitiva, sino la formación del complejo enzima-sustrato. Mientras que en este caso, como están dada vuelta, tengo arriba la constante inversa y debajo la constante directa, eh, hace que la lógica es al revés, o sea, en la medida que más pequeño es la Km, más desplazada hacia la formación del complejo enzima-sustrato está la reacción, ¿sí? Esto si quieren, porque por ahí les digo, como tengo limitado el tema de escribir, me cuesta mucho explicárselos así solo con palabras. En la consulta anótenlo ahí en un margen y se los puedo escribir y expresárselo. Pero básicamente como es al revés, en el caso de la KM, cuanto más pequeña es la KM, más desplazada hacia la formación del complejo enzima-sustrato está y por lo tanto más afinidad tiene la enzima por el sustrato. Bueno, aquí como la velocidad, ¿sí?
En este caso lo que hago es reemplazar la constante catalítica. ¿Sí? Fíjense que si yo la constante catalítica era igual a la velocidad máxima dividido la concentración total de enzimas, entonces en este caso lo que hace simplemente es reemplazar la constante catalítica multiplicado por la concentración de enzimas, que en definitiva me da la velocidad máxima, pero esto me permite determinar que la velocidad inicial es igual al cociente de la constante catalítica dividido la Km multiplicada por la concentración de enzima total y la concentración de sustrato. Y en este caso se relacionan la constante catalítica y la constante de Michaelis-Menten. Es la forma en que se relacionan ambas constantes. Bueno, dentro de esta hipérbola rectangular tenemos que diferenciar dos regiones, digamos una región, ¿sí? Donde la velocidad de reacción va aumentando en forma disculpe, en forma lineal, como una reacción de primer orden, ¿sí? Y en el caso, en una segunda región, donde la velocidad de reacción tiene orden cero, digamos, donde no aumenta la velocidad ante el aumento de la concentración de sustrato. Bueno, vamos a ver ahora las transformaciones de la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, para estas transformaciones se utilizan las gráficas de doble recíproca que permiten, como dice ahí, permite contar con pautas reconocibles para estudiar la inhibición enzimática. Ahora vamos a ver por qué son importantes. Bueno, en el caso de la doble recíproco, fíjense que es una gráfica donde se grafica 1 sobre la velocidad inicial contra 1 sobre la concentración de sustrato. La doble recíproco, la ecuación de doble recíproco sería esto, ¿sí? Donde si quieren en la clase de consulta les puedo mostrar cómo se obtiene esta ecuación, es muy sencillo. Fíjense que donde se corta el eje, en el eje de las y, es el valor de 1 sobre la velocidad máxima, y donde se corta en el eje de las x es 1 sobre la constante de Michaelis-Menten. La importancia de la doble recíproco es porque siempre dentro de lo que son las gráficas es mucho más fácil graficar una recta que no, por ejemplo, graficar una hipérbola rectangular. Entonces, a su vez, vamos a ver que el cociente o sea, la pendiente de esta reacción, de esta gráfica, perdón, la pendiente de esta gráfica es igual a Km dividido la velocidad máxima. Entonces yo ahí tengo un gran dato, porque si yo puedo obtener la pendiente de esa gráfica, puedo obtener el valor de Km, que es muy importante para poder estudiar las diferentes enzimas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo dos enzimas que son isoenzimas, que serían dos enzimas que comparten que utilizan el mismo sustrato, yo las puedo diferenciar por su Km y el estudio digamos, y a partir de una recta, digamos, puedo de una manera bastante cómoda poder llegar a hallar su valor de esta constante, cosa que para una hipérbola sería más complejo poder hacerlo y poder graficarlo. Porque sí, fíjense que yo acá que tendría que tener varias concentraciones y varias velocidades, ¿sí? Eh, que me permitirían determinar esta recta con un valor bastante certero de la constante que yo encuentro. Esta técnica es muy utilizada para diferenciar enzimas, como les decía, que catalizan la misma reacción
pero que no son la misma enzima. En ese caso casualmente se diferencian en la KM. Y por el otro lado, para por ejemplo estudiar la inhibición enzimática, que los inhibidores en muchos casos modifican estas constantes y me permiten eh, estudiar el comportamiento de los inhibidores de una manera más sencilla desde el punto de vista de graficar los resultados, ¿no?